Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos dedicamos a analizar y comprender las diversas facetas de la fe y las religiones desde una perspectiva imparcial y sin denominación alguna. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio donde todos puedan aprender y reflexionar sobre temas profundos y complejos, sin prejuicios ni inclinaciones particulares. En este episodio, nos adentraremos en las intenciones de los discípulos de Jesús. Exploraremos cómo ellos veían a Jesús, sus expectativas y motivaciones, y cómo estas influencias moldearon sus acciones y percepciones. Analizaremos sus posibles malentendidos y ambiciones personales, y cómo la figura de Jesús impactó profundamente en sus vidas. Te invitamos a darle like a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal para ser parte de este nuevo despertar de conocimiento y comprensión. Este estudio es una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza humana y la capacidad de transformación, y te animamos a verlo o escucharlo con una mentalidad abierta. Sigue buscando el conocimiento y profundizando en estos temas fascinantes. Ahora, sin más preámbulos, te dejamos con el audiovideo. Disfruta y sigue explorando con nosotros. Vamos a explorar este tema desde una perspectiva académica e imparcial, analizando las intenciones de los 12 discípulos de Jesús y su relación con él, sin inclinarnos hacia ninguna denominación específica. La figura de Jesús de Nazaret y sus 12 discípulos ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. Los evangelios del Nuevo Testamento proporcionan la mayor parte de la información sobre estos discípulos, pero también hay otros textos y estudios históricos que nos ayudan a entender mejor sus intenciones y motivaciones. Contexto histórico y cultural. Para comprender las intenciones de los discípulos, es crucial situarlos en su contexto histórico y cultural. Vivieron en una época de gran agitación política y social en Judea, bajo la ocupación romana. La expectativa de un Mesías que liberara al pueblo judío de la opresión era alta, y muchos esperaban que este líder restaurara el reino de Israel. Los discípulos y sus intenciones. Pedro, Simón Pedro. Pedro es a menudo visto como el líder de los discípulos. Según los evangelios, fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús y desempeñó un papel crucial en la formación de la iglesia primitiva. Sin embargo, su carácter impulsivo y su deseo de proteger a Jesús a toda costa, como se ve en el episodio del arresto de Jesús, sugieren que también tenía ambiciones personales y una visión particular del reino que Jesús debía establecer. Juan y Santiago, hijos de Zebedeo. Juan y Santiago, también conocidos como los hijos del trueno, parecen haber tenido una relación cercana con Jesús. Sin embargo, en el Evangelio de Marcos, se relata que pidieron sentarse a la derecha e izquierda de Jesús en su gloria, lo que indica un deseo de poder y prestigio. Judas Iscariot. Judas es quizás el discípulo más controvertido. Su traición a Jesús por 30 piezas de plata ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos estudiosos sugieren que Judas pudo haber estado desilusionado con el tipo de Mesías que Jesús resultó ser, esperando un líder militar en lugar de uno espiritual. Análisis de las motivaciones. Es importante considerar que los discípulos eran humanos con sus propias esperanzas, miedos y ambiciones. La idea de que solo buscaban poder puede ser una simplificación excesiva. Sin embargo, es innegable que la expectativa de un reino terrenal y la liberación de la opresión romana influyeron en sus acciones y percepciones. Metodología de estudio. Para analizar las intenciones de los discípulos, utilizamos una combinación de exégesis bíblica, estudios históricos y análisis cultural. La exégesis nos permite interpretar los textos sagrados en su contexto original, mientras que los estudios históricos y culturales nos ayudan a situar a los discípulos en su entorno. Conclusión. La relación entre Jesús y sus discípulos es compleja y multifacética. Aunque algunos discípulos pueden haber tenido ambiciones de poder, también es evidente que muchos de ellos fueron transformados por su experiencia con Jesús y dedicaron sus vidas a difundir su mensaje. Continuación del estudio. Este análisis es solo el comienzo. La historia y los escritos sobre los discípulos de Jesús ofrecen una rica fuente de información para seguir explorando sus intenciones y motivaciones.
Podemos profundizar en cada uno de los discípulos, examinar otros textos históricos y considerar diferentes interpretaciones teológicas para obtener una visión más completa. Continuemos con este análisis de manera más fluida y comprensible, como si estuviéramos en una charla o seminario. La relación entre Jesús y sus discípulos es un tema fascinante y complejo. Para entender mejor sus intenciones, es esencial considerar el contexto histórico y cultural en el que vivieron. Judea, en el siglo I, era una región bajo la ocupación romana, y la expectativa de un Mesías que liberara al pueblo judío era muy alta. Esta esperanza de liberación política y restauración del reino de Israel influyó significativamente en las expectativas y motivaciones de los discípulos. Pedro, por ejemplo, es frecuentemente visto como el líder de los discípulos. Su carácter impulsivo y su deseo de proteger a Jesús a toda costa sugieren que tenía una visión particular del reino que Jesús debía establecer. Este deseo de un reino terrenal puede haber sido una motivación poderosa para él, aunque su transformación posterior muestra una evolución en su comprensión del mensaje de Jesús. Juan y Santiago, conocidos como los hijos del trueno, también muestran indicios de ambiciones personales. Su petición de sentarse a la derecha e izquierda de Jesús en su gloria indica un deseo de poder y prestigio. Sin embargo, su cercanía con Jesús también sugiere una relación más profunda y compleja, donde las ambiciones personales se entrelazan con una genuina devoción. Judas Iscariote es quizás el discípulo más controvertido. Su traición a Jesús por 30 piezas de plata ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos estudiosos sugieren que Judas pudo haber estado desilusionado con el tipo de Mesías que Jesús resultó ser, esperando un líder militar en lugar de uno espiritual. Esta desilusión podría haber sido una motivación clave para su traición. Es importante recordar que los discípulos eran humanos con sus propias esperanzas, miedos y ambiciones. La idea de que solo buscaban poder puede ser una simplificación excesiva. Sin embargo, es innegable que la expectativa de un reino terrenal y la liberación de la opresión romana influyeron en sus acciones y percepciones. Para analizar las intenciones de los discípulos, utilizamos una combinación de exégesis bíblica, estudios históricos y análisis cultural. La exégesis nos permite interpretar los textos sagrados en su contexto original, mientras que los estudios históricos y culturales nos ayudan a situar a los discípulos en su entorno. Este enfoque multidisciplinario nos proporciona una visión más completa y matizada de sus motivaciones. La relación entre Jesús y sus discípulos es multifacética. Aunque algunos discípulos pueden haber tenido ambiciones de poder, también es evidente que muchos de ellos fueron transformados por su experiencia con Jesús y dedicaron sus vidas a difundir su mensaje. Esta transformación sugiere que, aunque las ambiciones personales pudieron haber jugado un papel, la influencia de Jesús fue profunda y duradera. Este análisis es solo el comienzo. La historia y los escritos sobre los discípulos de Jesús ofrecen una rica fuente de información para seguir explorando sus intenciones y motivaciones. Podemos profundizar en cada uno de los discípulos, examinar otros textos históricos y considerar diferentes interpretaciones teológicas para obtener una visión más completa. Continuemos explorando las intenciones de los discípulos de Jesús desde una perspectiva amplia y multidisciplinaria, integrando diversas escrituras y creencias sin inclinarnos hacia ninguna denominación específica. La figura de Jesús y sus discípulos no solo es central en el cristianismo, sino que también aparece en otras tradiciones religiosas y culturales. En el Islam, por ejemplo, Jesús, conocido como Isa, es considerado un profeta importante, y sus discípulos son vistos como seguidores fieles que ayudaron a difundir su mensaje. Aunque el Corán no proporciona tantos detalles sobre los discípulos como los evangelios, se reconoce su papel en la propagación de las enseñanzas de Jesús. En el judaísmo, Jesús es una figura más controvertida. Algunos textos rabínicos mencionan a Jesús y sus seguidores, aunque generalmente desde una perspectiva crítica. Sin embargo, estos textos también reflejan la diversidad de opiniones y la complejidad de las relaciones entre diferentes grupos judíos en la época de Jesús. Desde una perspectiva histórica y cultural, es importante considerar cómo las expectativas mesiánicas y las tensiones políticas de la época influyeron en las motivaciones de los discípulos. La ocupación romana de Judea creó un ambiente de opresión y resistencia,
y muchos judíos esperaban un líder que los liberara. Esta expectativa de un Mesías político y militar pudo haber influido en la forma en que los discípulos veían a Jesús y su misión. En el cristianismo primitivo, los escritos de los padres de la Iglesia también ofrecen perspectivas sobre los discípulos. Estos textos, aunque escritos después de los eventos descritos en los Evangelios, reflejan las interpretaciones y debates teológicos de las primeras comunidades cristianas. Los padres de la Iglesia a menudo enfatizan la transformación de los discípulos y su dedicación a la difusión del mensaje de Jesús, aunque también reconocen sus debilidades y errores. La literatura apócrifa, que incluye textos no canonizados por las principales tradiciones cristianas, también proporciona información valiosa sobre los discípulos. Estos textos a menudo presentan versiones alternativas de los eventos y ofrecen diferentes perspectivas sobre las intenciones y motivaciones de los discípulos. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, un texto gnóstico, presenta a los discípulos en un contexto más místico y filosófico, lo que sugiere que sus motivaciones podrían haber sido más variadas y complejas de lo que se describe en los Evangelios canónicos. Desde una perspectiva cultural, es interesante considerar cómo las diferentes tradiciones cristianas han interpretado y representado a los discípulos a lo largo de los siglos. En el arte y la literatura, los discípulos han sido retratados de diversas maneras, desde figuras heroicas y santas hasta personajes más humanos y falibles. Estas representaciones reflejan las diversas interpretaciones teológicas y culturales de su papel en la historia de Jesús. En resumen, las intenciones de los discípulos de Jesús son un tema complejo y multifacético que puede ser explorado desde diversas perspectivas religiosas, históricas y culturales. Aunque algunos discípulos pueden haber tenido ambiciones de poder, también es evidente que muchos de ellos fueron transformados por su experiencia con Jesús y dedicaron sus vidas a difundir su mensaje. Esta transformación sugiere que, aunque las ambiciones personales pudieron haber jugado un papel, la influencia de Jesús fue profunda y duradera. Este análisis es solo el comienzo. La historia y los escritos sobre los discípulos de Jesús ofrecen una rica fuente de información para seguir explorando sus intenciones y motivaciones. Podemos profundizar en cada uno de los discípulos, examinar otros textos históricos y considerar diferentes interpretaciones teológicas para obtener una visión más completa. Para comprender mejor las intenciones de los discípulos de Jesús, es esencial considerar el contexto histórico y cultural en el que vivieron. La Judea del siglo I estaba bajo ocupación romana, y la expectativa de un Mesías que liberara al pueblo judío era alta. Esta esperanza de liberación política y restauración del reino de Israel influyó significativamente en las expectativas y motivaciones de los discípulos. Pedro, por ejemplo, es frecuentemente visto como el líder de los discípulos. Su carácter impulsivo y su deseo de proteger a Jesús a toda costa sugieren que tenía una visión particular del reino que Jesús debía establecer. Este deseo de un reino terrenal puede haber sido una motivación poderosa para él, aunque su transformación posterior muestra una evolución en su comprensión del mensaje de Jesús. Juan y Santiago, conocidos como los hijos del trueno, también muestran indicios de ambiciones personales. Su petición de sentarse a la derecha e izquierda de Jesús en su gloria indica un deseo de poder y prestigio. Sin embargo, su cercanía con Jesús también sugiere una relación más profunda y compleja, donde las ambiciones personales se entrelazan con una genuina devoción. Judas Iscariote es quizás el discípulo más controvertido. Su traición a Jesús por 30 piezas de plata ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos estudiosos sugieren que Judas pudo haber estado desilusionado con el tipo de Mesías que Jesús resultó ser, esperando un líder militar en lugar de uno espiritual. Esta desilusión podría haber sido una motivación clave para su traición. Es importante recordar que los discípulos eran humanos con sus propias esperanzas, miedos y ambiciones. La idea de que solo buscaban poder puede ser una simplificación excesiva. Sin embargo, es innegable que la expectativa de un reino terrenal y la liberación de la opresión romana influyeron en sus acciones y percepciones. Para analizar las intenciones de los discípulos, utilizamos una combinación de exégesis bíblica, estudios históricos y análisis cultural. La exégesis nos permite interpretar los textos sagrados en su contexto original, mientras que los estudios históricos y culturales nos ayudan a situar a los discípulos en su entorno.
Este enfoque multidisciplinario nos proporciona una visión más completa y matizada de sus motivaciones. La relación entre Jesús y sus discípulos es multifacética. Aunque algunos discípulos pueden haber tenido ambiciones de poder, también es evidente que muchos de ellos fueron transformados por su experiencia con Jesús y dedicaron sus vidas a difundir su mensaje. Esta transformación sugiere que, aunque las ambiciones personales pudieron haber jugado un papel, la influencia de Jesús fue profunda y duradera. Este análisis es solo el comienzo. La historia y los escritos sobre los discípulos de Jesús ofrecen una rica fuente de información para seguir explorando sus intenciones y motivaciones. Podemos profundizar en cada uno de los discípulos, examinar otros textos históricos y considerar diferentes interpretaciones teológicas para obtener una visión más completa. Continuemos explorando las complejidades de las intenciones de los discípulos de Jesús, enfocándonos en sus posibles malentendidos y ambiciones personales. Los discípulos de Jesús, como cualquier grupo de personas, tenían sus propias expectativas y deseos. En el contexto de la ocupación romana, muchos judíos esperaban un Mesías que no solo fuera un líder espiritual, sino también un liberador político. Esta expectativa pudo haber influido en la forma en que los discípulos veían a Jesús y su misión. Pedro, por ejemplo, mostró en varias ocasiones una falta de comprensión sobre la verdadera naturaleza del reino de Jesús. En el episodio del arresto de Jesús, Pedro reaccionó violentamente, cortando la oreja de un sirviente del sumo sacerdote. Este acto sugiere que Pedro esperaba una confrontación física y una liberación política, en lugar de la entrega pacífica y el sacrificio que Jesús predicaba. Juan y Santiago, los hijos del trueno, también mostraron ambiciones personales. Su petición de sentarse a la derecha e izquierda de Jesús en su gloria indica un deseo de poder y prestigio. Esta ambición puede haber nublado su comprensión del verdadero propósito de Jesús, viéndolo más como un medio para alcanzar sus propios objetivos de poder. Judas Iscariote es el ejemplo más claro de un discípulo cuyas acciones fueron motivadas por malentendidos y posiblemente por ambiciones personales. Su traición a Jesús por 30 piezas de plata ha sido interpretada de diversas maneras, pero una teoría sugiere que Judas pudo haber estado desilusionado con el tipo de Mesías que Jesús resultó ser. Esperaba un líder militar que derrocara a los romanos, y al no ver cumplidas sus expectativas, decidió traicionar a Jesús. Es importante considerar que los discípulos eran humanos con sus propias debilidades y ambiciones. La idea de que solo buscaban poder puede ser una simplificación excesiva, pero es innegable que la expectativa de un reino terrenal y la liberación de la opresión romana influyeron en sus acciones y percepciones. Esta expectativa pudo haber llevado a algunos de ellos a ver a Jesús más como un derrocador que como el Salvador del mundo. La falta de comprensión de los discípulos sobre la verdadera naturaleza del reino de Jesús es evidente en varios episodios de los Evangelios. A pesar de las enseñanzas y milagros de Jesús, muchos de ellos seguían esperando una liberación política y un trono terrenal. Esta falta de comprensión y sus propias ambiciones personales los llevaron a malinterpretar la misión de Jesús y a actuar en consecuencia. En resumen, las intenciones de los discípulos de Jesús son un tema complejo y multifacético. Aunque algunos de ellos pueden haber tenido ambiciones de poder y malentendidos sobre la misión de Jesús, también es evidente que muchos de ellos fueron transformados por su experiencia con él y dedicaron sus vidas a difundir su mensaje. Esta transformación sugiere que, aunque las ambiciones personales pudieron haber jugado un papel, la influencia de Jesús fue profunda y duradera. Analysis General. Para comprender mejor las intenciones de los discípulos de Jesús, es esencial adoptar una perspectiva amplia y multidisciplinaria. La Judea del siglo I, bajo ocupación romana, era un lugar de gran agitación política y social. Las expectativas mesiánicas de la época influyeron significativamente en las motivaciones de los discípulos, quienes, como cualquier grupo de personas, tenían sus propias esperanzas, miedos y ambiciones. Pedro, Juan, Santiago y Judas, entre otros, mostraron en diversas ocasiones una falta de comprensión sobre la verdadera naturaleza del reino de Jesús. Sus acciones y reacciones sugieren que muchos de ellos esperaban un líder político y militar que liberara a su pueblo de la opresión romana. Esta expectativa pudo haber nublado su comprensión del mensaje espiritual y pacífico de Jesús,
llevándolos a ver en él un medio para alcanzar sus propios objetivos de poder y prestigio. Es importante recordar que los discípulos eran humanos con todas las complejidades que esto implica. Sus malentendidos y ambiciones personales no deben ser vistos únicamente como fallos, sino como parte de su proceso de aprendizaje y transformación. La influencia de Jesús fue profunda y duradera, y muchos de ellos dedicaron sus vidas a difundir su mensaje, mostrando una evolución en su comprensión y compromiso. Para estudiar este tema de manera efectiva, es crucial utilizar una combinación de exégesis bíblica, estudios históricos y análisis cultural. La exégesis nos permite interpretar los textos sagrados en su contexto original, mientras que los estudios históricos y culturales nos ayudan a situar a los discípulos en su entorno. Este enfoque multidisciplinario nos proporciona una visión más completa y matizada de sus motivaciones. Además, es valioso considerar las diversas perspectivas religiosas y culturales sobre los discípulos. El cristianismo, el islam y el judaísmo, entre otras tradiciones, ofrecen diferentes interpretaciones y relatos sobre estos personajes, enriqueciendo nuestra comprensión de sus intenciones y acciones. Este análisis nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la capacidad de transformación. Aunque los discípulos pudieron haber tenido ambiciones personales y malentendidos, su experiencia con Jesús los llevó a una profunda transformación. Esta historia nos motiva a seguir explorando y aprendiendo, reconociendo que el camino hacia la comprensión y la sabiduría es continuo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que este análisis sobre las intenciones de los discípulos de Jesús te haya proporcionado nuevas perspectivas y una comprensión más profunda de sus motivaciones y acciones. Recuerda que este es solo el comienzo de un viaje de aprendizaje y reflexión. Te animamos a seguir explorando estos temas con una mentalidad abierta y a continuar buscando el conocimiento. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros episodios. Tu participación es fundamental para este nuevo despertar de comprensión y diálogo. Gracias por ser parte de esta comunidad y por tu interés en profundizar en estos temas tan importantes. Hasta la próxima, y sigue explorando con nosotros en Explorando la Fe y las Religiones. Nos vemos pronto.